que tiene a su cargo la parte metodológica de toda esta temática, advirtió la existencia de algunas dificultades. Ella, sin ser abogado, se dio cuenta rápidamente de que había algún problema en la actividad científica, en la actividad heurística. Y de allí salió, del planteamiento de ese tema, salió esta reunión. Y como yo estoy seguro que los profesores están muy interesados en esto, pero no todos pueden venir, los que han venido, bienvenidos, maravillosos, espero que sean replicadores de estas discusiones. Al mismo tiempo, tenemos una importante y calificada presencia estudiantil avanzada, que es la base de este cambio. Esta escuela de Derecho y esta escuela de Ciencias Políticas se pone por encima, se asume con claridad, como punto previo al desarrollo de su investigación, la definición metodológica, que no es única, no es una sola definición metodológica, puede haber varios tipos de métodos que se apliquen, varias metodologías. Por ahí una vieja aseveración kantiana de que el método determina el objeto. Escoge este método y llegarás a ese resultado, más o menos, no exactamente así, pero lo cierto es que tenemos que enfrentar la tarea para mejorar continuamente las metas de nuestra formación. Yo quiero dejar con ustedes a la profesora Olga, que es quien viene planteando este tema desde un principio, para que hagan los planteamientos iniciales. Gracias. Básicamente, ustedes en los últimos 5 años han realizado investigación bajo el diseño documental. Esta investigación tiene fases. Cada una de las fases tiene procesos. Y básicamente en esta oportunidad me voy a detener en el proceso donde están los nudos críticos. Esos nudos críticos que hay tienen que ver con la fuente. En ese proceso o en esa fase de la fuente está el proceso de selección de la fuente, está la ordenación de la fuente y está el análisis de la fuente. Esos tres procesos están en la fase de la fuente de la investigación documental. Acá, los muchachos que vieron seminario 1, ellos conocen esta fase de la investigación documental del diseño documental. Así que los que no sepan, los invito a revisar el libro de Jacqueline Hurtado del año 2010. Allí van a encontrar mucha más información acerca de lo que es la investigación documental. Precisando la fase en la que encontramos los nodos críticos que vamos a tratar acá, está primeramente que la parte o el proceso como tal de selección de la fuente depende mucho del objetivo de la investigación que se está planteando. Por ejemplo, si yo tengo como objetivo analizar la prueba testimonial en el derecho mercantil, ahí yo tengo que revisar dónde ocurre la variabilidad y escoger las fuentes donde está ocurriendo esa variabilidad. Yo no puedo escoger algo que va a constituir o una fuente que va a constituir mi teoría. El primer nudo crítico que se está dando. No sabemos escoger muy bien la fuente, pero nos estamos esforzando por hacerlo. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en las clases, de que ustedes encuentren esas fuentes precisas donde ocurre la variabilidad del fenómeno que están revisando. Otro nudo crítico que se está presentando es en el momento de organizar la información. ¿Cómo vamos a organizar esta información? ¿Cómo vamos a organizar la fuente? ¿Cómo vamos a extraer de ella esos elementos precisos que vamos a desglosar como un resultado? Entonces, allí está ocurriendo otro inconveniente. Estamos haciendo directamente una cita y un análisis sobre la cita y no estamos quedando solamente en un análisis bibliográfico y documental, y resulta que no, la metodología va mucho más allá. La metodología requiere la aplicación del método para hacer el análisis de esa cita que supuestamente es seleccionado de la fuente que va a formar parte de nuestro resultado.
El tercer nudo crítico que se está evidenciando en la investigación documental, precisamente en esa fase, tiene que ver con el análisis de los datos propiamente dicho. Una vez que yo he elegido mis datos de la fuente que he precisado según el objetivo de investigación que me he planteado. Bueno, allí yo voy a establecer el método y la forma en cómo voy a interpretar eso. Básicamente aquí vamos a estar tratando esos tres nudos críticos que les mencioné. El primero con la selección de la fuente, el segundo con el análisis documental o el análisis de los datos que se debe realizar, y el tercero con la organización de las fuentes que estamos extrayendo para realizar ese análisis. Va a decir Karl Larens en su libro de metodología jurídica que la teoría del método, ¿sí?, de una ciencia es una reflexión sobre su propia actividad. Es decir, cada ciencia tiene sus pasos, tiene sus métodos. Métodos que al definirlos pueden ser rigurosos, pueden ser racionales, como dice Cohen y Nagel. Estos libros están en biblioteca, ¿sí?, por si acaso. ¿Ven? Cuando hablan en la introducción de la lógica y el método científico, ¿qué nos van a decir ellos? Que el método es un método racional con una estructura lógica coherente. Cuando tengo que elaborar ese discurso, que además voy a analizar, yo tengo que mirar allí ese aporte mío con una lógica, con una estructura lógica y con una racionalidad que me permita, y eso lo dirán los demás profesores, interpretar, conocer y producir. Porque el método, ¿a dónde me lleva? El método me lleva a un resultado. ¿Cuál resultado? Que lo que yo voy a proponer como conocimiento tenga una validez ante los otros. ¿Qué ocurre muchas veces cuando nos cuestionamos? Que cuando hablamos del método, nosotros rápidamente decimos, ¿para qué es eso? Eso no sirve. Pero precisamente, vuelvo a repetir la frase de Larens, la teoría del método de una ciencia es una reflexión sobre su propia actividad. Es decir, los métodos los aplico en la ciencia. ¿Para qué los voy a aplicar? Para ver la necesidad de justificar y de limitar ese conocimiento que yo estoy obteniendo. Los que han sido alumnos míos, yo siempre les digo que hay una realidad epistémica. ¿Y esa realidad está dónde? Cuando se los pregunto. ¿Dónde la voy a conseguir? En la investigación. En la investigación, en los libros, en las revistas arbitradas. Allí está. Pero ¿qué hago yo? Sustraigo esa información, la complemento con mi análisis. ¿Por qué? Porque mi análisis en un primer momento es intuitivo. Y qué bueno es, porque la intuición, que es la condición y característica que tenemos los seres humanos al pensar, nos lleva a ser ametódicos. No es producto de un método. ¿Qué debemos hacer entonces? Cuando yo estoy en mi ciencia elaborando un producto, llamado en este caso para nosotros artículo científico, yo tengo que pasarlo por el método y hacer que ese contenido, como dice Cohen y Nagel, que sea un resultado racional, pensante y actual. ¿Qué otra cosa me interesa acá de este método científico? Que el método científico como procedimiento me va a permitir a mí verificar. ¿Cómo voy a verificar esa información que está allí? ¿Qué ha sucedido? Y algunos de mis tesistas se quejan porque les digo, tienes que hacer un análisis. No es citar meramente el documento y dejarlo citado. Tiene que haber algo que es tu aporte ante ese contenido que vas a aplicar. Por eso el método nos va a permitir descubrir esos conocimientos y llegar así a obtener realmente una postura y un criterio claro en la investigación. ¿Qué ocurre? Que el método, y ya lo decía un poco el rector, las ciencias que han avanzado tienen sus métodos. El profesor Javier hablará, alguno en filosofía ha visto la cantidad de métodos que hay y según las corrientes del saber filosófico, que los métodos o el método tampoco es una cosa infalible. Es falible. ¿Por qué es falible? Porque a lo mejor en la medida que yo voy organizando mi contenido, mi información, mi investigación, descubro que el método puede cambiar, puede mejorar, puede ser progresivo. Y en una de las cosas
que nos da y nos facilita el derecho es que ese método puede darse así. Y en las ciencias experimentales o en las ciencias naturales, normalmente al aplicar el método voy a obtener un mismo resultado. Tengo H2O, eso fue lo único que aprendí yo en química, ¿sí? Tengo H2O en mi casa, ¿qué obtengo? Tengo H2O en Caracas, ¿qué obtengo? Agua. Siempre voy a tener el mismo resultado. Si cambia uno de esos valores, no voy a obtener agua, sino otra cosa. Pues en el derecho no. En la investigación de ese contenido que nosotros tenemos, lo único que tenemos es que ubicarlo, porque voy a tener resultados a veces contradictorios, porque siguiendo un procedimiento que ya les dije, no es infalible, es falible. Siguiendo un procedimiento, yo puedo obtener otra información, otro contenido. ¿Eso está malo? No. Yo quise viajar a la luna y me fui al Moján. No llegaré nunca a la luna, pero me fui al Moján y comienzo a hablar del Moján. ¿Ok? Entonces quiere decir, por eso tengo que tener ese equilibrio, porque no es que yo voy a manipular la información que está allí, es que sencillamente cuando apliqué todos los métodos y todos los pasos, la racionalidad en esta reflexión, o la hermenéutica en el caso que corresponde, me llevó a otra realidad. Y eso no está mal, sino que sencillamente conseguí un camino a otro sitio. Acuérdense que eso fue lo que le pasó a Colón. Colón iba a la India y acabó viniéndose a lo que llamamos después América. No está mal, que podemos descubrir otra cosa. Por eso nosotros nos replanteamos en las técnicas del informe, nos podemos replantear la primera realidad, que es el problema. Y el problema yo lo hago con una pregunta de la realidad. Y ojo, puede ser una realidad concreta, real, palpable, captada por los sentidos, o puede ser una realidad abstracta, que yo no la veo. Por ejemplo, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de moral, ¿dónde está toda esa realidad? Esos son elementos abstractos, valores que están por allí. ¿Okay? Pero también puedo reflexionar sobre eso. Hace 2 semestres conversaba con el profesor Javier, que tuvimos varios estudiantes trabajando sobre la filosofía del derecho. Y yo les decía a ellos, ustedes están haciendo doctrina, ustedes están haciendo teoría, ustedes están haciendo filosofía con las limitantes que puedan tener. Pero eso es bueno. Saber que allí el rector decía claramente, una cosa es el derecho, entonces lo vemos desde la filosofía, una cosa es la ciencia jurídica, que es la que produce determinadas cosas. Allí nos decían, por ejemplo, Lares, que el problema de la limitación del método en el derecho no es solamente una tecnología, una técnica, también el derecho produce razonamiento, que nosotros lo llamamos doctrina. ¿Qué otro elemento seguimos hablando de esa realidad del procedimiento del informe? ¿Sí? Que es fáctico. ¿Por qué es fáctico? Porque se encuentra con un problema. Acuérdense los que vieron filosofía conmigo, ¿no? Cuando planteábamos por qué el derecho es problemático. ¿Ve? Porque sencillamente se encuentra con un problema que quiere solucionar. ¿Ve? Ahí vemos entonces la ciencia del derecho aplicada, solucionar ese problema. Verifico, porque la realidad empírica, esa relación entre la experiencia, lo observable y lo razonable, me lleva a mí a armar una estructura de ese saber. Y es correctivo, yo lo puedo corregir. ¿Cómo lo puedo corregir? Cuando yo se lo llevo a mi tutora metodológica, que a veces no le entiendo, porque lo que me dice es una teoría para que yo la aplique. Y eso es lo que tengo que hacer. Tengo que eliminar esos sesgos que tengo y dejarme conducir. ¿Cuándo la vuelvo a corregir? Cuando el tutor metodológico me la revisa. Pero ¿cuándo la vuelvo a verificar? Cuando se publica, alguien lee y alguien escribe en contra o a favor de ese artículo que yo he hecho. Y eso no puede a mí ponerme a tambalear. Al contrario, son posturas de ese criterio. Y lo hago progresivo y voy formulando dentro de eso. Eso me permite clasificar la información, y cuando yo clasifico la información, sé dónde la voy a ubicar. Y eso es fundamental. El contenido no es un cuerpo que queda en el aire, sino que yo voy ubicándolo dentro de ese discurso de análisis que yo voy haciendo. Y allí la importancia del saber filosófico, y allí la importancia del saber y conocer la ciencia del derecho. Entonces,
puedo terminar diciendo, planteo el problema, planteo el método, describo el problema y al final reviso los resultados. ¿Cómo comienzo el problema? Con una pregunta, con una hipótesis. A veces miramos que en el método, cuando se describen variables, yo puedo entonces indicar cuáles son las variables. ¿Cuándo sé que hay variables? Muchas veces el que acompaña lee el problema. Y en el problema, si tú cortas el problema aquí, consigues una variable. Si lo cortas aquí, consigues otra variable. Realidades temáticas que luego yo las voy a ensamblar para elaborar mi discurso. Por eso la importancia de la conclusión es ese el elemento. Y por último, pues, vayamos a los tutores, tanto académicos como metodológicos, para que aprendamos lo que estamos haciendo. ¿Estamos claros? Entonces el método son pasos que a veces no me van a dar el mismo resultado. Tengo harina de maíz, pero puedo hacer polenta o puedo hacer un arroz de maíz. ¿Ven? Por eso este ejemplo, para que graficáramos que con el mismo puedo llegar yo a muchos sitios. Y dependiendo de cómo voy llevando esos pasos y esa severidad que tengo en la investigación, va a producir en mí un artículo científico. Va a producir a mí un desarrollo científico de aporte a los otros. No una mera cháchara, porque yo siempre les digo esto, ¿verdad que sí? Si nosotros no practicamos esto, ¿dónde nos quedamos? En el elemento intuitivo de un enlosado ahí en Santa Lucía. ¿Y cómo llamamos eso? ¿Cómo llamamos eso? ¿Ah? Un blablazo, un brollazo. Pero no hay allí ningún producto epistémico. Muy bien. Buenos días. Me tocó en suerte tratar de hablar un poco de los diversos métodos aplicables a la investigación en ciencias sociales, particularmente en el derecho y en la ciencia política. Pero antes de ello es necesario hacer una distinción entre dos maneras de concebir o percibir el método. El método puede ser percibido con un sentido fuerte, asociado a la epistemología, y con un sentido débil, asociado a la técnica. El sentido fuerte es el que nos permite acercar, indagar, construir conocimiento. Conocimiento en el sentido de el adelantamiento de opiniones destinadas a propiciar un diálogo entre sujetos actuantes dentro de una comunidad científica. Una de las conquistas del siglo XX es demostrar que la verdad no es que sea relativa, es que simplemente es inaprehensible, no existe. Las ciencias teóricas puras, las ciencias duras, física, química, biología, han renunciado a la pretensión del hallazgo de la verdad y se han satisfecho con meras probabilidades de falseación, como decía Popper. Y las ciencias humanas simplemente nos satisfacemos con la posibilidad de provocar un diálogo razonable dentro de mecanismos de opinabilidad. Entonces, partiendo de esa consideración, vamos a dejar de lado las ciencias duras, las ciencias puras, porque no es nuestro ámbito de reflexión. ¿Okay? La física cuántica inclusive ha no solo reproducido el debate, sino ha crecido la discusión con los recientes hallazgos, sobre todo en el umbral cuántico, que parece que hace predecible las partículas, pero eso no es nuestro problema. Nuestro problema es el derecho y las ciencias políticas. Pero cuando hablamos de método, ¿de qué hablamos? De una particular disposición a la percepción de la realidad. Cuando en la historia del pensamiento humano Heráclito surge irrumpiendo y fracturando la tradición de la cultura homérica
incluso burlándose de los valores religiosos griegos, aspirando a conseguir una verdad, surge la visión metódica en el reflexionar científico. Sofos, en griego, tuvo una primera acepción de acercamiento, preocupación, modo de ver la realidad, y esto no es otra cosa que el método. Avanza progresivamente y el método aspira a lograr una verdad que termina por coincidir en la filosofía aristotélica ya en las dos visiones: la visión de una metodología fuerte, profundamente asociada a la epistemología, y una metodología en sentido débil asociada a la tecné. Cuando hablo de sentido débil no es porque sea menos importante, sino porque una está dirigida a la configuración del conocimiento y otra a la forma de presentarlo o de procesarlo. Aquí nos hallamos ante las dos modalidades. La forma de desarrollar el trabajo para presentarlo en la revista es tecné, es técnica. El hallazgo del conocimiento es método con aspiración epistemológica, con aspiración a producir conocimiento en el sentido de diálogo fructífero en comunidad científica. ¿Qué sucede? Nosotros vamos entonces a circunscribirnos a metodología jurídica en sentido fuerte y a señalar algunas implicaciones en sentido débil. En cuanto al derecho refiere, la metodología tiene aplicaciones prácticas indudables y que son objeto por nosotros en el estudio de aulas. La formación del acto administrativo no es otra cosa que una tecné, un método encaminado a obtener un acto de manifestación particular por parte de la administración con aspiración de verdad. El proceso jurisdiccional es mucho más engreído, porque no solo aspira, sino que afirma llegar a ella con la cosa juzgada. Res judicata pro veritate habetur, se decía en el medioevo, la cosa juzgada se tiene por verdad. ¿Por qué? Porque bajo esta óptica siempre se percibió el proceso jurisdiccional como un mecanismo, un modo, un método llamado a poner al juez en condiciones de juzgar sobre hechos que previamente demostrados e investigados se daban por cierto. Entonces, la metodología en sentido débil, en el sentido de tecné, tiene en el derecho una gran aplicabilidad en el sentido de forma de creación de momentos de normatividad. Esto no nos interesa abordarlo. Vamos a concentrar nuestra discusión en el método en sentido fuerte como posibilidad de desarrollar conocimiento. Y ya aquí sí vamos a hacer algunas reflexiones que son aplicables tanto a las ciencias políticas como al derecho. Las ciencias sociales, a partir de la radicalización ontológica del lenguaje, que comienza en la filosofía del siglo XX, que anuncia la filosofía del siglo XX, no solo con la escuela inglesa a través de Wittgenstein, sino también ya Heidegger, aun cuando se separa del pensamiento analítico, hace una afirmación en una de sus primeras obras, Lógica, donde dice: el hombre es radicalmente lenguaje. Y esto va a dirigir y a sesgar la manera en que nosotros nos acercamos a los objetos de nuestra aspiración y de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque la realidad del hombre no se describe, se comprende.
afirmaba Gadamer. Y haciendo alusión a los valores estéticos, es fácilmente inteligible el fenómeno. Cuando yo voy a describir una obra de arte, imaginemos la Gioconda de Leonardo, no me voy a referir a una señora bastante señera, con una risa que semeja una mueca, donde los colores por el paso del tiempo han cedido a el deterioro y se aplicó la técnica del esfumato. Bajo esa óptica, yo no estoy aportando nada útil, nada valioso al fenómeno de la intelección de la obra de Leonardo como expresión artística. Para ello debo integrar la expresión artística dentro de cierta realidad cultural, ciertos movimientos y compararlo con ciertas aspiraciones. El derecho no es diferente a esto. El derecho, siendo una ciencia humana, es profundamente humana. Y es profundamente humana porque su aspiración no es describir modelos, reproducir fenómenos como lo haría el físico. Y la ciencia política tampoco, es comprender cultura. Es entender la dimensión social, cultural y personal de cada proceso y de cada realidad. Por ello, cuando hablamos de métodos aplicables o susceptibles de aplicar a la investigación en ciencia política o en el derecho, debemos ser mucho más flexibles que en otras ciencias, porque serán necesarios todos aquellos que nos permitan abordar desde la percepción más completa el ámbito de comprensión o inteligibilidad de la realidad apreciable. Sin embargo, en derecho, normalmente en las tesis, como está dirigida entre nosotros a aplicar la comprensión de textos, es decir, normas configuradas a través de expresión grafémica o textual, se habla de dos, de la exégesis y de la hermenéutica. Nosotros nos vamos a permitir adelantar un tercero, la comprensión. Cuando la exégesis no es más que la aspiración de desentrañar el significado que cada expresión semántica asocia a la norma con aspiración de vigencia en la conducta. Se inspira en la concepción aristotélica averroísta medieval de que a cada signo, a cada realidad se corresponde una palabra, un concepto, una expresión. A cada definien un definiendo, y que la realidad puede ser descrita a través de las palabras de manera bastante exacta. Por ello el artículo 4 del Código Civil, que no es más que la reproducción de la retórica de Aristóteles adoptada por Portalis, dice: a la ley debe dársele el sentido propio de las palabras. Y es lo que de alguna manera hace el politólogo cuando analiza el discurso político de los actores de la dirigencia política. Análisis del discurso con un mero contenido exegético. La exégesis para el politólogo es absolutamente superficial e inútil. Para el profesional del derecho puede representar una gran utilidad en un primer acercamiento a la norma y en aquellas que no requieren mayor esfuerzo, porque la realidad resulta bastante bien compadecida con la norma. Desde el punto de vista del ejercicio profesional, tampoco exigirá un mayor empeño de verificación. La exégesis puede, por ejemplo, darnos buenos resultados al analizar el artículo 18 del Código Civil. La mayoría se adquiere con los 18 años. No necesitamos
para el ejercicio profesional mayor esfuerzo. Sin embargo, para la labor de investigación, la exégesis solo nos proporciona un punto de partida. El profesional que se quede en la mera exégesis estará en la superficie del fenómeno, no avanzará más allá de la mera apariencia de normatividad o de legalidad. La hermenéutica, que comienza a anunciarse en Aristóteles dentro de las llamadas ciencias de la razonabilidad, a diferencia de las ciencias de la razón, modos lógicos diferentes de aproximarse a diferentes realidades, nos va a proporcionar un conjunto de modos, de técnicas para percibir el dato normativo, el texto normativo, quizás con los aportes que luego haría Søren Kierkegaard, Schleiermacher, Herder, a los procesos de intelección normativa. Pero esta hermenéutica, ¿qué es sinónimo de interpretación, como nos lo advierte Giovanni Tarello. Hay algunos que tratan de distinguir una y otra. No, interpretación y hermenéutica son exactamente lo mismo y tiene que ver con el oficio que hacían los sacerdotes, tanto romanos como griegos, de leer las entrañas de los animales o el vuelo de las aves. De alguna manera, el interpretar, la hermeneia es desentrañar, sacar las entrañas y poder decodificar el mensaje contenido allí. Ya la hermenéutica es un proceso mucho más profundo de investigación, en el que hay varias técnicas dispuestas, muchas de ellas a forma de tópicos jurídicos o fórmulas generales que tienden a autojustificar una posición del investigador. Pero la hermenéutica, ¿qué nos hace? La hermenéutica nos acerca un poco más al fenómeno de el desentrañar el texto y nos anuncia que va más allá del mero contenido semántico de las expresiones o del contenido sintáctico, y tiene que ver ya con ciertos problemas de la inserción de la interpretación a la problematicidad propia de las ciencias sociales, particularmente de la ciencia política y del derecho. Un primer material obtenido así es necesario contrastarlo con la realidad para ver si efectivamente nos puede ser útil para entender, comprender y adelantar soluciones a la realidad. Las ciencias sociales tienen en la realidad su forma de control, su verificabilidad. No es en el laboratorio donde vamos de manera aséptica a verificar los resultados. Lamentablemente, los resultados de las investigaciones jurídicas se miden por justicia, sangre, sudor y lágrimas. Igual que la investigación en ciencia política. Nosotros no tenemos otra manera de ver si efectivamente los resultados a los que hemos arribado son o no funcionales. Esta era la situación hasta mediados del siglo XX, donde comienza a formarse una nueva aspiración. Y ya no es simplemente tratar de desentrañar el significado de un texto o ver la manera como era comprendido un texto político dentro de una realidad o el discurso de un político. Ahora es necesario comprenderlo. Quizás el aporte de Gadamer, que luego ha ido configurando algunas otras versiones, las de Habermas, la de Apple, la de Derrida, de alguna manera, las de Michel Foucault, todas se inspiran directa o indirectamente en Gadamer. ¿Qué nos dice Gadamer? Gadamer nos dice
que el problema de la cultura es un problema vivencial, experiencial, vital. Cuando nosotros nos acercamos a la realidad para emprender el proceso de investigación como cultores de una ciencia social, no hacemos otra cosa que cuestionarnos sobre nuestra realidad. Debemos partir de nuestra inserción en ella para poder tener un supuesto seguro de análisis. Por eso dice Gadamer, el método de comprensión es un método esencialmente participativo. En cuanto yo participo del objeto, yo voy a sufrir el resultado de la investigación y necesito controlar su efectividad al participar en ella. Entonces, aparte de participativo, luego nos dice es experiencial. ¿Por qué? Porque ya entonces la aspiración va más allá de desentrañar significados. Ya no es desentrañar, ya no es descubrir lo oculto, es hallarnos con la experiencia y lo vivido. Junto a lo oculto, lo vivido forma una parte básica de la investigación. Y entonces es aquí, por ejemplo, donde cuando se habla de la aplicación de métodos para la lectura de ondas cerebrales, que es una tesis que tengo el honor de tutelar ahorita, para establecer la verificación y falseación de la declaración de un testigo, al biólogo le puede parecer maravilloso, al biotecnólogo y al físico cuántico le parece haber encontrado la solución para el problema de la veracidad, pero el neurofisiólogo nos ha demostrado que la deformación de la imagen cerebral puede hacer falseable la declaración del testigo de buena fe. Pero junto a ello, quien hace la lectura del escáner es el juez, es una persona con todos los elementos experienciales y de precomprensión asociados a la faliabilidad del conocimiento. ¿Sí? Igual sucede con la ciencia política. Aspirar un conocimiento reproducible, como pretende el positivismo de la escuela de la ciencia política en un inicio de los Estados Unidos, iniciado por B. Deutsch, en la actualidad es absolutamente imposible. La ciencia política no es una ciencia de corte positivista, no es reproducible, predictible. Es esencialmente posible, a través de evaluaciones sociológicas y psicológicas, determinar direcciones de solución y de actividad, pero en modo alguno predecibles. Entonces, no solo es participativa, es experiencial. No vamos a descubrir, vamos a encontrarnos con el significado. Pero cuando hablamos de encontrarnos con el significado, es decir, aparte de aparte de participativa, experiencial, debe ser reproducible en modos de aplicabilidad o funcionalidad. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos. El conocimiento en las ciencias sociales tiene una vocación práctica. Puede tener inicialmente una estructura conceptual abstracta, pero con vocación práctica. Creo que la radicalidad del positivismo de la Escuela de Viena costó al menos 10 millones de seres humanos. Los abogados se equivocan y provocan 10 millones de muertes. O trata de justificarse con ello 10 millones de muertes. No era la respuesta de los jueces a los juicios de Nuremberg. Yo aplico el derecho, no me interesa la justicia. O es que
la falsa conciencia del socialismo radical no costó 24 millones de muertos a Rusia y 70 millones a China. Y eso por un análisis superficial realizado por propuestas filosóficas vistas desde la abstracción absoluta. Entonces, bajo esta óptica, ¿cuál es el método? La actualidad es que en ciencias humanas el método lo suple, primero, el carácter pluricultural y en consecuencia interdisciplinario de la realidad social como cultura. No hay la posibilidad de aislar de manera aséptica una investigación. Es necesario que el abogado recurra a análisis históricos, a análisis semiológicos, a análisis artísticos de hecho. ¿Cuántos de nosotros no damos todavía en clase, no decimos las fuentes de las obligaciones son el contrato, el delito, el cuasicontrato y el cuasidelito? Sí, ¿verdad? Pues el cuasicontrato y el cuasidelito nunca existieron, fue producto de una aspiración estética de Tribonio al analizar los códigos estéticos griegos con el hombre de Liturgio. Porque Gallo jamás dijo eso. Y tenemos 24 siglos diciendo que eso es así. En las fuentes eso no existe. Ah, pero ¿cómo se dieron cuenta? Hubo un abogado seguro que no tenía que entretenerse, que comenzó a investigar cuál era la incidencia de los valores estéticos helénicos en la formulación del Codex Justinianeo y en las digestas y las alteraciones que a través del arte introdujeron, porque resulta que en aquel momento estaba mal visto que las cosas no tuvieran pares, porque el par era la reflexión. Entonces el contrato necesitaba un par que se le pareciera, pero para que fuera en términos binarios, lo mejor era el cuasicontrato. ¿Okay? Y por eso cuasicontrato es cuasi nada. ¿Okay? Es algo que parece un contrato, pero que no es. Entonces no es contrato. Igual que el cuasi delito es un cuasi nada. ¿Okay? Parece delito, pero no es. Entonces no es. Pero en la expresión de las institutas justinianeas adquiere una particular trascendencia. ¿Por qué? Porque el emperador debía ser estéticamente correcto y culturalmente pertinente. Porque nosotros no recordamos que el derecho romano que ha llegado a nosotros es un derecho helenizado, es un derecho tamizado por la cultura griega, con Roma en la cabeza, pero con Grecia en la boca y en las espaldas. Entonces, quizás sea menos romano de lo que pensamos. Es como Aristóteles con Averroes, a lo mejor es menos griego y más árabe. ¿No? Pero eso precisamente lo permite las ciencias humanas. Entonces, hablar de un único método en ciencias humanas no es actualmente percibido como pertinente. ¿Sí? Y aquí volvemos a tomar lo que decía John y lo que decía Opa. ¿Sí? Será oportuno acudir a tantos métodos como sean necesarios para poder esclarecer un punto con el propósito de iniciar un diálogo. ¿Sí? Un diálogo que nos acerque a un modo útil, funcional, de realizar actividad social, culturalmente útil y comprensible. Fíjense, para cerrar, lo que nos ha pasado a nosotros los venezolanos, porque no queremos entender los nuevos significados de conceptos como tiranía, pluralismo,
aceptación, inclusión. ¿Okay? ¿Y cómo seguimos haciendo ensayos democráticos en realidades no democráticas? Es interesante, ¿no? Seguimos haciendo ensayos metodológicos, arando en el mar. Buen día. Creo que me tocó una tarea difícil por los ponentes que me antecedieron. Pero de una forma muy breve, sencilla y concisa, voy a abordar la temática de la interpretación del texto jurídico, de los textos jurídicos, y específicamente la sistematización, que es sumamente importante en toda investigación. Pero específicamente el tema a abordar se trata en investigaciones documentales, y voy a mencionar algunos paradigmas que ya fueron mencionados, pero de una forma breve. Para iniciar, quiero mencionar el punto de la verdad, que ya mencionaba el ponente que me antecede, y coloco un breve ejemplo. 3 invidentes que por obvias razones nunca han visto un elefante fueron llevados a un zoológico a conocer un elefante. El primero le tocó la cola y replicó: sin duda el elefante tiene que ser una gran cuerda. Al segundo le tocó la trompa y gritó: el elefante de seguro es una serpiente. Y el tercero tocó su flanco y dijo: el elefante es una gran pared. La pregunta es: ¿quién de los 3 tiene la verdad? Y es allí cuando dentro de las investigaciones que nosotros dentro de las ciencias jurídicas queremos determinar un resultado, ese resultado, esa verdad, no es una verdad absoluta, sino que vamos a tener diversas concepciones de esa verdad. De allí que toda investigación, dicen los metodólogos, tienen pasos a seguir. En mi humilde investigación decidí tener 3 pasos para toda investigación dentro de la ciencia jurídica, y son sencillitos para que nunca se les olvide. 1, la interpretación. 2, la sistematización. Y 3, la comunicación. Lo primero, interpretación. Cuando yo encuentro un problema dentro del mundo del derecho, cuando hago una interpretación jurídica, yo tomo la norma, y esa interpretación puede ser ya en los términos que planteaba el doctor Javier, o aplicando el sentido lógico de las palabras, ver su sentido tanto sintáctico como semántico, y eso llamamos una interpretación netamente restrictiva. Yo me voy a atener a lo que está escrito. Puede que en esa interpretación yo logre hacer un primer hallazgo y diga: es que la norma es de muy vieja data, no se adapta a mi realidad social actual. O puede que la norma tenga una laguna. La gran mayoría de los presentes fueron mis estudiantes de introducción al derecho, y siempre les coloco un ejemplo sencillito. El ordenamiento jurídico es como un rompecabezas. ¿Por qué? Bueno, cada pieza de ese rompecabezas es una norma jurídica. Para que el rompecabezas esté completo, no debe faltar una pieza. Y si falta una pieza, si falta una norma jurídica, entonces hablamos de un vacío o una laguna. Cuando yo hago la interpretación, entonces me doy cuenta que efectivamente falta una regulación a una determinada conducta. Y también puedo darme cuenta dentro de la interpretación que hay contradicciones, y por tanto decido comenzar a documentarme para esclarecer esa contradicción, para tratar de buscar dentro de la integración, que es una técnica distinta, buscar algún tipo de norma como la analogía, por ejemplo, suplir ese vacío, esa laguna. Pero al mismo tiempo puedo comenzarme a documentar para hacer una propuesta.
no existe una ley actual, se necesita una reforma y yo puedo proponer cómo debería ser la norma que regule esa conducta que en la actualidad no tiene regulación normativa. De allí que ese es uno de los pasos más importantes, interpretar. Ya ustedes en un 9º y 10º semestre, incluso 8º semestre, ya han hecho varios procesos interpretativos en todas sus cátedras y ya deben tener algunos hallazgos de vacíos, de contradicciones en las normas o de algún tipo de norma que ya es de vieja data, que simplemente no es acorde a la realidad social. Eso nos lleva entonces al segundo paso, a la sistematización. Ahora, el gran problema, ¿cómo voy a abordar esa situación? Puedo conseguir una Big Data, 1000 y 1000 datos dentro del Internet y miles de autores que hablan acerca de esa problemática. ¿Pero qué puedo yo hacer? Bueno, sistematizar. Y la sistematización, que ya voy a explicar más adelante, me va a permitir dar a conocer mi resultado, que se va a convertir en algún momento en fuente del derecho, que llamamos como doctrina. Una vez que esa publicación está en una revista indexada a través de un artículo científico o de una reseña, o más allá, un libro, entonces ya mi investigación fue comunicada. Tuvo un resultado final que fue precisamente dar un aporte a la ciencia jurídica. Ahora, toda investigación necesita paradigmas, específicamente las investigaciones teóricas como las de las ciencias jurídicas. Hay 4 grandes paradigmas que nos interesan dentro de las investigaciones jurídicas. Uno, el iusnaturalismo. En este caso, los planteamientos que se dan son netamente críticos y su centro es axiológico. Son temáticas que van relacionadas sobre la eficacia de la norma. ¿Realmente esa norma es cumplida por la sociedad? ¿Tiene un carácter justo? ¿Tiene un carácter bueno? ¿Para qué existe esa norma jurídica que yo estoy interpretando? Como decía Kant, Q is iuris o Q is ius. ¿Qué es ese derecho? ¿Para qué va a ir regulado? Es allí donde, repito, entra la axiología o los valores. Ejemplo clásico, la ley de precios justos. Si yo quiero estudiar esa ley, yo necesito utilizar un paradigma iusnaturalista. Porque si lo que yo voy a evaluar es la eficacia y si efectivamente esa ley le hace honor a su nombre, es justa o no es justa, entonces debo aplicar este método, que básicamente, este paradigma, disculpe, debe tener un final. O sea, son normas que tú interpretas y que van a tener un final crítico. Siempre va a ser un final crítico. Luego tenemos un paradigma iuspositivista, totalmente la idea kelseniana. Mi interpretación es netamente la norma. No me quiero salir de lo que está dentro de la norma o dentro del ordenamiento jurídico. Y si en el iusnaturalismo iba a verificar la eficacia de la ley, en el iuspositivismo voy a estudiar la vigencia y la validez de la ley, formal y material. Aquí puedo colocar otro ejemplo. Las normas, si es que se le pueden llamar así, que han estado siendo publicadas por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, tienen validez formal y material. Es allí cuando voy a utilizar un paradigma iuspositivista, porque voy a analizar realmente la validez de la norma. Hay paradigmas que son de realismo. Me interesa el resultado práctico. Acá la fuente principal va a ser la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque voy a evaluar la aplicabilidad efectiva de la ley. Si el juez, a través de su decisión, aplicó correcta o incorrectamente la norma. Ejemplo clásico, las sentencias de Sala Constitucional en interpretación constitucional.
Allí podemos hacer un análisis, por ejemplo, de una sentencia y determinar si efectivamente hubo una aplicación correcta o no de la Constitución o de una norma general como una ley. Y finalmente tenemos el trialismo jurídico. Su nombre de trialismo viene del trípode de norma, del valor y de la realidad. Acá siempre digo que es un paradigma de superior jerarquía porque hay que investigar e interpretar desde 3 puntos de vista. Interpretar la aplicabilidad de la norma, el sentido de la norma y al mismo tiempo los valores o la axiología de esa norma. Es decir, que es una investigación más profunda y en el tiempo, según Jacqueline Hurtado, va a ser más extensa. Incluso se aplica a técnicas, por ejemplo, investigaciones de doctorado y postdoctorado. ¿Puedes pasar? Ahora sí, tenemos el método que ya lo mencionamos. Una vez que definimos el problema, tengo un vacío, una laguna jurídica. Ya sé cómo lo quiero abordar. Quiero trabajar un valor. ¿Es justa o no es justa la norma? Me voy entonces por el paradigma iusnaturalista, ¿ok? Y tengo que elegir en cuál método me voy a basar. O sea, cuáles son los pasos que yo voy a seguir para alcanzar mi resultado. Puede ser el método hermenéutico, que no voy a ahondar en él porque ya el profesor Javier lo hizo. Voy a ir más allá de lo que está allí en la norma, voy a tener valores como los teleológicos, el valor del contexto, de la historia. Es decir, no me baso únicamente en desentrañar las palabras de la norma, no me quedo allí, sino que voy más allá. ¿Por qué el legislador creó esa norma? ¿Cuál era el contexto social en ese momento por el cual el legislador creó esa norma? ¿Quién fue el legislador que creó la norma? Porque el legislador también tiene algunos caracteres subjetivos, que eso influye en la realización o no de la norma, y eso va dentro de la interpretación. No me quedo en la exégesis, en ver solo las palabras, el sentido semántico, sino que voy más allá. Incluso aquella frase de nuestro Código Civil, que es la intención del legislador, que es un término también que ha sido muy discutido, porque es bien subjetivo determinar qué era lo que quería una persona y qué era lo que quería exactamente el legislador en ese momento. El método comparado tiene una característica principal que se llama la relación. Yo debo relacionar normas, puede ser a lo interno, con semejanzas y diferencias, pero también puede ser con ordenamientos jurídicos extranjeros. Comparo una norma venezolana con una norma extranjera y establezco criterios de semejanza y criterios de diferencia. Y finalmente el método analítico y de síntesis, que lo que busca es descomponer o fragmentar todo mi objeto de estudio. Yo lo descompongo y lo fragmento para poder estudiar cada una de sus partes. Y eso me va a llevar a determinar mi tipo de estudio. Ya sé que ya lo había dicho, mi paradigma es iusnaturalismo, mi método va a ser hermenéutico, pero ahora ¿cuál va a ser mi tipo de estudio? Bueno, puede ser histórico-jurídico. Yo voy a analizar cronológicamente una norma, evolución de una norma o de una temática. Ejemplo, yo quiero determinar el concepto de familia o la concepción de familia para el Estado venezolano. Yo no solo me voy a quedar con el estudio del artículo 75 de la Constitución, sino que debo retroceder cronológicamente en las últimas 5 o 6 constituciones cómo se protege o, si no estaba previsto, la concepción de familia. Luego, jurídico comparativo. En este caso, el método siempre va a ser un método comparado, porque voy a hacer relación, semejanzas, diferencias. Puede ser que haga uso de mi derecho comparado si quiero conocer en materia penal los acuerdos reparatorios en Venezuela y los acuerdos reparatorios si existen en alguna legislación europea y cómo es la regulación allá y cómo es acá. Tengo jurídico exploratorio. Este es el tipo de estudio
más sencillo y el que la gran mayoría confunde, porque básicamente abre camino para el resto de las investigaciones. En mi caso, yo trabajo con libertad académica. Libertad académica es un derecho humano, pero ha sido una lucha o una conquista para que órganos internacionales, incluso legislaciones nacionales, puedan conocerlo como tal. Escribir por primera vez sobre libertad académica fue precisamente una investigación jurídico-exploratoria, porque era abrir un campo en la ciencia para que hubiesen nuevas investigaciones que profundizaran en esa temática. Tenemos también tipo jurídico proyectivo, donde yo al interpretar, al aplicar mi método, hago proyecciones. ¿Qué puedo lograr? ¿Y qué puede pasar? Yo hago un pronóstico, no como del tiempo, pero tú dices, en materia mercantil, por ejemplo, con la desmaterialización de los títulos valores, puedo decir, en Venezuela, en unos 6, 7, 10 años desaparecerá la moneda como título valor, el billete. ¿Desaparecerá o no desaparecerá? Entonces yo estoy haciendo una proyección. En vista de mi realidad, yo hago proyecciones. Y finalmente, jurídico propositivo. Este también es un nivel más avanzado de la investigación, porque yo voy a proponer. Yo sé que hay un vacío, una laguna jurídica, y yo quiero proponer un nuevo ordenamiento en base a esa temática que no está regulada. Yo quiero proponer una ley en materia de maternidad subrogada, o lo que se conoce vulgarmente como el alquiler de vientre, ¿ok? Entonces es una propuesta, es un nivel más avanzado. ¿Qué permite todo esto? Bueno, diferenciar el conocimiento empírico, es decir, que nace de mi experiencia, el conocimiento vulgar, del conocimiento científico. La ciencia se caracteriza por aplicar un método, y ese método es lo que permite darle carácter científico. No lo vamos a medir como sí sucede en las ciencias sociales, que efectivamente tú puedes determinar cómo es el ciclo del agua y siempre va a ser el mismo. Tú puedes determinar con fórmulas químicas un elemento químico como el agua, H2O, pero en el caso de las ciencias jurídicas no, porque esa verdad, como el ejemplo que les colocaba al inicio, es muy refutable, ¿ok? Porque cada uno, dependiendo de su investigación, pero utilizando un método científico, va a obtener unos resultados. Hay investigaciones dentro del campo jurídico que pueden ser más que documentales. Yo recuerdo que yo tutorié hace como un año un tesista que queríamos determinar si efectivamente los procesos de constitución de sociedades mercantiles en Venezuela eran retardados, ¿ok? Él decía, sí, profe, porque yo trabajo y voy todos los días al registro. Yo le decía, ese conocimiento es un conocimiento empírico, o sea, tú lo sabes por tu experiencia, pero si queremos que ese conocimiento sea un conocimiento científico, hay que hacer una investigación. En efecto, llevamos a cabo la investigación, por eso digo que no fue solamente en base documental, aplicamos una entrevista a funcionarios públicos que fueron muy condescendientes, dieron la información, y también algunos usuarios, colegas que dieron su opinión. Y allí tuvimos un resultado, el resultado que todo el mundo está pensando. En efecto, hay un retardo en la constitución de sociedades mercantiles, pero ese resultado ya no es un resultado que viene de la experiencia, que viene del conocimiento vulgar, sino que es un resultado que fue producto de un carácter científico porque aplicó un método, porque aplicó un instrumento a una población determinada con una muestra y tuvimos unos resultados. Entonces, es importante esclarecer eso. Usted puede tener un conocimiento, pero es un conocimiento empírico, vulgar, y ese debe ser convertido en un conocimiento que sea científico y se hace a través de estos sencillos pasos. O sea, usted interpreta, usted sistematiza su información, ve su paradigma, ve cuál va a ser su tipo de estudio y aplica su método. Y con eso va a obtener sencillamente, es una receta. Es una receta. Si usted sigue estos sencillos pasos,
en su investigación, yo creo que alguno de ustedes ya está pensando, bueno, mi investigación es de paradigma ius naturalista, o es ius positivista, o es realista. Ya ustedes lo están viendo. Con los ejemplos que he dado, ya usted su propia investigación la está adaptando a los paradigmas, al método y al tipo de estudio. Luego, ahora sí, ¿qué es sistematizar? Les coloqué unas ideas claves allí. Organizar, clasificar, tratar de crear un sistema, ¿ok? Es ordenar el conocimiento, ordenar toda la documentación que usted tiene, toda la Big Data se ordena. ¿Y cómo lo ordena? Con criterios de clasificación, porque no puedo ordenar si no tengo dónde colocar las cosas. Usted debe tener una gaveta para las medias, en su closet tiene un lugar para los vestidos. Tiene que tener un criterio de clasificación, porque si no va a ser una ensalada. Yo organicé, pero está todo junto. No. Hay que tener espacios, criterios de clasificación para su información. Bueno, un criterio de definición. Todo lo que me define, por ejemplo, qué es libertad académica. Un espacio de caracterización, las características de ese derecho. En fin, debo crear criterios de clasificación en base a la información que ya yo he recopilado. Continúa. Y acá les traigo uno de los cuadros que ustedes están utilizando, que es la forma más sencilla, un cuadro sinóptico, para que ustedes clasifiquen la información. Así como, repito el ejemplo, tienen una gaveta para las medias, una gaveta para las panties, una gaveta para colocar la chica, no sé, los zarcillos, ¿sí? Así tenemos que tener el cuadro de la sistematización. Con la categoría, yo elijo una gran premisa, que es mi objetivo general. De ese objetivo general yo tengo que extraer los datos más importantes. Ese dato importante, entonces va a ser mi categoría, porque es lo que yo quiero evaluar. Luego veo el texto. Si mi hallazgo fue a través de una interpretación jurídica, copio y pego mi texto, de donde yo extraje ese hallazgo. Luego el significado literal, precisamente, que es lo que dice la norma, que es lo que yo estoy interpretando. El contexto, en qué momento histórico se dio ese objeto, esa norma, en qué momento... si hubo un conflicto armado, por ejemplo. Si yo estoy analizando una norma colombiana, yo tengo que ver en qué año, si fue cuando inició el conflicto armado. Entonces el legislador tuvo una razón o un peso para crear esa norma. Además, el conjunto de valores, la norma es justa, está buscando seguridad jurídica o certeza, o bien común, o no lo hace. ¿Qué tipo de valores yo puedo extraer de mi propia interpretación? Y finalmente, el tema más controversial, la motivación o la intención del legislador. Es algo que volvemos al punto de la verdad con el ejemplo del inicio. Yo no puedo entrar a la cabeza del legislador en el momento exacto cuando él legisló para saber lo que quería, pero sí puedo tener aproximaciones de la conducta que se quería regular. ¿Y por qué? Hace 10 años no existía una ley contra los delitos informáticos, porque hace 10 años no existía una red social que se llamara Facebook y que la novia o el novio entrara sin permiso con la clave del novio o la novia. Eso es un delito, ¿okay?, tipificado en esa ley, pero hace 10 años no existía. Sí, es un delito, chicos, no se asombren, pero sí es un delito. Y hace 10 años no existía, porque no había la necesidad social. Entonces eso puede dar un indicio de la intención del legislador, que quiso regular esa conducta, porque se estaban presentando situaciones como las comúnmente que acabo de mencionar. Como ya lo decía la licenciada Bogla, tiene un objetivo claro, ¿no? Y es fundamentalmente el hablarles sobre la forma como deben ser presentados los informes de investigación. Para eso es importante que los ubique nuevamente en lo que es la revista Cuestiones Jurídicas, que como bien ustedes saben es la revista de la Escuela de Derecho.
La revista recibe contribuciones todo el año, ¿sí? Nosotros somos una revista semestral y por lo tanto cada año debemos generar 2 tomos. Cada año se genera un volumen y cada volumen está integrado por 2 tomos. ¿Qué se publica dentro de la revista? Dentro de la revista se publican primero artículos científicos, pero también recibimos otro tipo de contribuciones, dentro de las cuales cabe resaltar las denominadas reseñas de jurisprudencia, reseñas de legislación, pero progresivamente hemos ido incorporando otras, digamos que con formas de contribución, dentro de los cuales cabe destacar, por ejemplo, la modalidad de ensayo, e incluso hemos estado introduciendo recientemente lo que son las contribuciones estudiantiles, dentro de los cuales ya nosotros tenemos en proceso de arbitraje algunos artículos presentados por estudiantes de la escuela, de los primeros semestres incluso, ¿sí? Ahora bien, una vez que ya les he recordado un poquito sobre la revista, vamos a lo que nos trajo acá, que es precisamente el tema de el producto final del proyecto de investigación. Primero quiero establecer que ustedes no están haciendo tesis, ¿sí? Porque me llegan, profe la tesis, ya va. Ustedes están elaborando un trabajo de investigación y el producto del trabajo de investigación, la forma como ustedes van a presentar esos resultados, es a través de un artículo que dentro de los diferentes tipos, pues es un artículo científico, precisamente porque, como se le ha explicado desde que comenzó esta actividad, ustedes deben aplicar un método, ¿sí? Esa es la diferencia de repente entre un artículo que pudiera ser de opinión y lo que es un artículo científico, porque el artículo de opinión, me voy un poquito a lo que decía mi compañero John hace rato, ¿verdad? Pudiera ser simplemente una cháchara, ¿sí? Algo de lo que decía John, es decir, yo voy a emitir la opinión pero sin ningún tipo de fundamento, sin ninguna base científica, ¿verdad? No es contrastable esa opinión que yo estoy emitiendo en ese momento, pues simplemente el que me lea dirá estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y ya, pero no puede haber ese diálogo jurídico-científico al cual hacían ellos referencia. Ese diálogo se da precisamente cuando la producción se publica y es revisada por nuestros pares. Nuestros pares vienen a ser esos expertos en el área del derecho que van a revisar nuestros trabajos y van a dar una opinión, puede ser a favor o en contra, ¿no? Eso es algo importantísimo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. A nosotros nos pasa mucho dentro de la revista, y esto es experiencia de años, ¿verdad? Que muchas veces nos llegan contribuciones y cuando recibimos la respuesta de los árbitros, que son esos expertos a los cuales me estoy refiriendo, hacen sus observaciones. Y eso es válido, porque para eso se lleva el proceso de arbitraje. Y cuando uno le envía nuevamente esas correcciones o recomendaciones a los autores se molestan y cesa el proceso de arbitraje, simplemente porque no entienden, desde mi punto de vista, que eso es un proceso que es necesario, ¿sí? Porque es la forma como vamos a generar verdaderamente un conocimiento científico contrastable, ¿sí? Que es verificable, que nosotros podemos utilizar posteriormente en futuras investigaciones. Entonces, eso es importante. Ustedes están generando un producto de un trabajo de investigación y la forma como la van a presentar es a través de la forma de artículos científicos. ¿Son tesistas? No, no son tesistas. Y yo tampoco soy tutora de tesis, ¿sí? Ustedes son investigadores. Ustedes elaboran previamente un proyecto de investigación que se realiza en seminario de trabajo de grado y luego van a ejecutar ese proyecto de investigación en trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2 como investigadores. Ustedes van a tener tutores
tutores metodológicos y tutores de contenido, no tutores de tesis. Hay diferentes tipos de trabajos de investigación y bueno, normalmente uno siempre se refiere a la tesis porque digo, es lo tradicional, ¿ok? Ahora, lo he conversado muchas veces con Jogla en la oficina, verdadera tesis, mira, a nivel de doctorado, ¿ok? Hay trabajos de investigación de pregrado, trabajos de maestría, ¿sí? A nivel de posgrado se puede generar una tesis, pero verdaderamente tesis como tal a nivel de doctorado. Entonces tenemos que estar conscientes de qué es lo que ustedes están generando. Ahora, ¿cómo debe ser presentado el trabajo? ¿No? Ustedes tienen unas normas que seguir de acuerdo a la revista. Ustedes presentan el trabajo conforme a esas normas, pero yo me voy un poquito más allá porque las normas están allí y ustedes las pueden revisar. Fundamentalmente, ¿no? El tema del estilo de redacción de un trabajo de esta naturaleza. Nosotros cuando recibimos los trabajos y le damos una primera lectura en el comité editorial, observamos precisamente que esos trabajos guarden ese estilo. Es un estilo sencillo, es un estilo claro, es un estilo directo. Normalmente uno se tropieza con redacciones muy, digamos, adornadas, ¿sí? ¿Saben a lo que me refiero? ¿Sí? El texto es muy adornado, por ejemplo, es algo muy común decir el jurista tal, el filósofo tal, ¿okay? Al momento de hacer una cita, o el magistrado, o el doctor, o el profesor, ¿sí? Y eso ustedes lo pueden usar y se encuentra en muchos libros, en muchos textos, pero no en un artículo científico. Cuando uno hace la referencia del autor que está utilizando, ¿sí? Lo utiliza conforme a las normas de la revista, puede ser solo el primer el primer apellido o los dos apellidos, ¿ok? Eso lo va a definir o la norma de la revista o hasta el estilo del autor, ¿sí? Pero no le ponemos calificativo, el magistrado, porque esos son adornos. Ahora, ¿por qué no? ¿Porque no nos gustan los adornos? No, simplemente porque el científico, ¿verdad?, es muy sencillo, ¿no? El estilo científico es un estilo muy simple, muy sencillo, por un lado, y por otro, porque cuando yo cito en uno de mis trabajos, por ejemplo, al profesor John González, yo cito John 2008, ¿sí? Ya con el simple hecho de que yo lo esté citando dentro de mi trabajo, es porque es un investigador, es un par, ¿ok? Es un estudioso del derecho, no tengo por qué decirlo. Bien, eso por un lado. Cuando yo les digo que la redacción debe ser sencilla, debe ser directa, ¿sí? Me viene el número de líneas, ¿no? Párrafos muy extensos, 10, 15 líneas. ¿Cuántas ideas tienes allí? ¿Sí? Puedes tener 2, puedes tener 3. Divide, ¿ok? Divide. Que los párrafos sean lo más cortos posible, porque la idea tiene que ir directa, no des vuelta. Y pasa mucho cuando hago la corrección con mis investigadores, ¿ok? O sea, tienen que ir al grano, como decimos nosotros popularmente. La redacción debe ser lo más clara, lo más sencilla posible. Y eso es un criterio de evaluación dentro de la revista nuestra y es un criterio de evaluación dentro de cualquier otra revista que ustedes puedan revisar. Es más, de repente nosotros somos un poco más elásticos porque, bueno, somos abogados, ¿ok? Y de algún modo los abogados tendemos a decir quizás algo muy sencillo de un modo mucho más complejo, con palabras técnicas, pero si ustedes revisan una revista científica, qué sé yo, de ingeniería, de verdad que es muy sencillo la forma como los investigadores expresan sus resultados. Entonces, tengan muy en cuenta lo que les estoy diciendo en cuanto a lo que es el estilo, ¿sí? Tienen que ser lo más sencillo posible, los párrafos lo más cortos posible, la idea tiene que ir directa. Esto, por supuesto, se va a reflejar incluso en la extensión del trabajo,
que es otro de los grandes problemas o preocupaciones, ¿sí? Es que la revista nos tiene un límite de 25 páginas, ¿sí? O cuartillas. Miren, un buen artículo científico no necesariamente tiene que llegar a 25. Yo he leído trabajos de altísima calidad en 8, en 10 páginas y es más que suficiente. Porque el artículo científico, ¿qué es? Es la síntesis, ¿sí? Después que ya ustedes han aplicado el método y han llevado a cabo todo el proceso como lo explicaban los profesores que me precedieron, sobre todo la profesora Carla, ya ustedes van a presentar los resultados. Y ahí entra, por supuesto, lo que es esa sistematización. Y ustedes tienen que demostrar una capacidad de síntesis. De modo que no se preocupen tanto porque el trabajo no llega a 25. No, es que el trabajo está mal porque solamente tengo 15 páginas. Ya va, el trabajo puede estar excelente, ¿ok? Y si le colocas más, lo vas a sobrecargar y al contrario, va a perder el valor que ya tiene en sí mismo, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Dentro de la revista hay criterios claros de evaluación. Por acá pedí que me facilitasen lo que es el formato que se le envía a los árbitros. Considero que es importante que ustedes conozcan cuáles son esos criterios de evaluación, porque sobre la base de estos criterios es que ustedes, a mi juicio, deben trabajar, ¿sí? Voy a ir comentando rápidamente, ¿sí?, los criterios, sobre todo los que me parecen más importantes, porque hay otros que hablan por sí mismos. Por ejemplo, el primer criterio de evaluación es la rigurosidad. ¿A qué se refiere la rigurosidad? Precisamente a la aplicación del método. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Precisamente que los trabajos de investigación sean verdaderamente trabajos científicos, que dejemos de hacer investigación empírica y que la investigación sea verdaderamente científica. Entonces, debemos ser muy rigurosos, muy cuidadosos en la aplicación del método, ¿sí? Yo digo, bueno, cada quien tiene su estilo, yo no sigo el patrón ni la receta como se los han explicado, ¿no? Yo digo, cada quien al cabo de cierto tiempo va desarrollando su propio estilo, pero bueno, a ustedes les están enseñando con unos cuadros, sigan esos cuadros, porque esos cuadros que a ustedes les están explicando es lo que a ustedes les va a dar la certeza de que lo que ustedes están produciendo es verdadera ciencia jurídica, ¿sí? Y eso lo van a evaluar los árbitros. Por supuesto, el trabajo debe ser original, debe tener un carácter novedoso. Eso es algo que se les explica siempre cuando ustedes seleccionan el tema de investigación. El tema de investigación no puede ser de esos que ya están agotados, no, debe ser lo más originales posible, la actualidad. La pertinencia tiene que ver específicamente con el tema de la revista. Sin embargo, me gustaría aclarar algo, porque aquí tengo estudiantes también de ciencia política. El licenciado Humberto Amado está aquí con nosotros. La revista Cuestiones Jurídicas, cuando se creó como una revista de ciencia jurídica, pero también de ciencias sociales y afines. Por lo que le comentaba a la licenciada Jola en una reunión, ¿verdad? Nosotros podemos recibir trabajos, ¿no?, que una vez evaluados por el comité se considera que son pertinentes a la revista y pueden enviarse a arbitraje para su posterior publicación. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es que los trabajos presentados por los alumnos de ciencia política verificamos que tengan ese contenido mínimo jurídico, ¿okay?, para que puedan entrar, pero no son trabajos digamos que totalmente publicables, no, siempre hacemos una evaluación de entrada para verificar si entran dentro de la revista, porque de hecho ciencia política en algún momento va a tener su propia revista, pero por los momentos aquellos alumnos de ciencia política que tengan investigaciones con elementos jurídicos pueden enviar los trabajos a la revista y se puede entonces hacer la evaluación. Por supuesto, tiene que haber aporte, porque si el trabajo no genera ninguna contribución,
no contribuye a solucionar algún problema, simplemente no es publicable, ¿sí? No es publicable, no como artículo científico, porque el artículo científico debe generar conocimiento, debe contribuir a la solución de un problema. La claridad en la redacción, ya eso lo había considerado, así que lo paso. La calidad del resumen. El tema del resumen es sumamente importante, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a buscar investigación, por ejemplo, para desarrollar nueva, nosotros podemos encontrar, y lo decía Carla hace rato, muchísimos documentos. Ahora nos vamos a sentar a leer todos los documentos, nosotros vamos a ir seleccionando, ¿ok? ¿Y qué es lo primero que nosotros revisamos? El resumen. El resumen precisamente porque el resumen es el que me va a decir, ¿sí?, qué se investigó, cómo se investigó, por qué se investigó y para qué se investigó. Entonces, eso es lo que yo necesito para ir seleccionando precisamente las herramientas, los datos, para luego desarrollar mi investigación. La orientación, ¿sí? El trabajo debe tener una orientación clara y esto se vincula directamente con el tema de la rigurosidad, esa aplicación del método. Yo pienso que con la intervención de la profesora Carla eso queda bastante claro. Ya les ha explicado el tema de los paradigmas, eso es importante al punto de establecer lo que es la orientación de la investigación. Y en el ámbito de la organización, que es el penúltimo de los criterios que tengo acá, el tema de la sistematización, el tema de la organización de la información. Después que yo he recabado todos esos datos, ¿qué voy a hacer con los datos? Yo tengo que organizar esos datos, ¿sí? La organización inicia desde el primer momento. Yo siempre lo recomiendo de esta forma. En la medida que ustedes van recabando la información, en esa misma medida, como diría Carla, lo van metiendo dentro de las gavetas, que puede ser un archivo, ¿ok? Luego entonces ustedes van a esa gaveta en el momento que lo van a necesitar, y si van a desarrollar, por ejemplo, el tema de la definición, me voy a ver cuántas definiciones sobre acto administrativo, por ejemplo, encontré, cuántas siguen una corriente y cuántas siguen en la otra, y comienzo entonces a organizar esa información en el informe final, ¿sí? Entonces no dejen el tema de la sistematización al final, porque eso es al inicio. Y por último, dentro de los criterios que se utilizan en la revista para la evaluación está el tema de las fuentes. Las fuentes tienen que ser actuales, lo más reciente. Cuando ustedes están buscando, por supuesto, ustedes parten de su objeto de estudio, y puede que el objeto de estudio que ustedes estén investigando tenga muy poca información, ¿sí? En principio, pero yo siempre les digo, no es como parece, siempre hay más de lo que uno en principio encuentra, así que tienen que seguir profundizando en la búsqueda, porque uno a veces cree que está descubriendo el agua tibia y resulta que hay muchísimas personas, ¿okay?, millones en el planeta que ya lo hicieron. Entonces, cuando uno cree que esto es novedoso, que nadie ha escrito sobre esto, ya va. Investiga, busca, porque seguramente hay muchísimas personas que ya escribieron sobre eso y tienes que hacer una búsqueda exhaustiva. Cuando nosotros revisamos los trabajos, eso es uno de los aspectos más significativos, ¿no? Yo mencioné hace rato algo muy sencillo, que es el acto administrativo. Bueno, ni tanto, ¿verdad, Marianela? ¿Okay? Pero cuando nosotros vamos a estudiar el acto administrativo, ¿sí?, no nos satisface encontrar una definición, por muy renombrado que sea el administrativista que la elaboró. No, tenemos que ir a buscar dentro de la doctrina jurídico-administrativa, ¿sí?, la mayor cantidad de definiciones posible, para luego entonces, por ejemplo, ¿okay?, entrar al análisis de la definición y desmontarla, ¿sí?, elemento por elemento, y analizar cada uno de esos elementos y ver cuántos autores coinciden en uno o cuántos autores coinciden en otro, ¿okay? Y de esa forma yo puedo llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces es muy importante, repito, dentro de lo que estamos nosotros verificando,
en el tema de la presentación del trabajo, la utilización de las fuentes. En estos días me consultaban y yo decía, no importa, si tú tienes 5 autores que coinciden en ese criterio, pues tienes que citar a los 5 autores, ¿sí?, que coinciden. Ah, es que tengo 2, ok, 2, pero si tienes 5, si tienes 8, si tienes 10, tienes que colocarlo todo, ¿sí? Y eso, por supuesto, dentro de lo que es la aplicación de las normas de cita o de referencia en la revista. ¿Por qué? Porque mientras mayor sustento, mayor soporte tenga la afirmación que ustedes realicen, desde el punto de vista jurídico es más contrastable, es más válida, ¿sí? No es que vamos a llegar a la verdad, ya yo creo que eso quedó más que claro, ¿sí? Pero mientras mayor soporte nosotros tengamos doctrinario, jurisprudencial o legal, eso le da mayor validez a nuestra investigación. Cuando nosotros recibimos trabajo, ¿sí?, y el trabajo puede presentar un tema, mira, último, de lo más novedoso posible, pero cuando nosotros revisamos, no, pero es que aquí no hay investigación. Entonces, ¿dónde se soportan estas afirmaciones? En lo que piensa, en lo que cree, en lo que intuye, en lo que le parece. No, eso no me gusta, eso no me sirve, ¿ok? E inmediatamente desechamos el trabajo, porque cada afirmación que ustedes realicen dentro del trabajo tiene que tener un soporte. Por supuesto, ustedes luego van a llegar a sus conclusiones, que son esas reflexiones, que son esas críticas, ¿sí?, esas valoraciones que ustedes van a hacer sobre su objeto de investigación. Y ahí es donde ustedes pueden ver verdaderamente ese aporte que ustedes están realizando a la generación de conocimiento y al avance de la ciencia jurídica. Para terminar, ¿sí?, quería resaltarles, ¿no?, lo importante de la revista. Nosotros nos sentimos muchas veces tristes, pudiéramos decirlo, Jogla, porque vemos que nuestros alumnos, nuestros estudiantes no consultan la revista. Si uno no les indica, miren, busquen el artículo tal, en el número tal, no hacen la consulta, nos leen más de fuera, o sea, fuera de la universidad, incluso fuera del país, ¿cierto, doctor?, que de la propia universidad. Eso no puede ser, porque la universidad como institución no solamente es docencia, es investigación. Una universidad sin investigación, ¿qué es? Yo les voy a decir lo que me decía mi padre, ¿sí? Es un liceo grande. En las universidades debe generarse conocimiento, y esa generación de conocimiento es nuestra responsabilidad y la de ustedes, ¿sí? Cuando ustedes egresen de esta magna casa de estudio, ustedes deben sentirse orgullosos, porque esto no es un liceo grande, esto es una verdadera universidad donde uno de los aspectos más importantes, de mayor importancia y trascendencia y envergadura, es precisamente la investigación. El valor que se le da aquí en esta casa a la investigación, tengan la seguridad que no se la dan en ninguna otra parte. Fíjense, ustedes son parte de ese proceso. El doctor Esparza lo decía al inicio, ¿sí? Eso nos va a llevar a nosotros, a la Universidad Rafael Urdaneta, pero sobre todo a la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta, a posicionarnos dentro de un mundo jurídico científico extraordinario. Porque si somos visibles, ¿por qué? Por el aula magna, me refiero a la Escuela de Derecho. La visibilidad de la escuela se lo da la revista, no sé si los tienen claro, ¿ok? Puede ser muy bonita la aula magna y toda la universidad, a mí me encanta, es mi segunda casa, pero verdaderamente en el extranjero, ¿qué es lo que nos hace visible? Nuestra producción jurídico-científica, que se divulga a través de las revistas. Bien, gracias. También estamos muy contentos porque en la revista Cuestiones Jurídicas le estamos brindando la oportunidad a todos ustedes de comenzar a ser investigadores nobles. Esto significa que ustedes deciden posteriormente si continuar en esta carrera de investigador o sencillamente dejarla. Quiere decir que ustedes entonces tienen un buen inicio, un brillante inicio a nivel de esta parte tan importante en la heurística jurídica. Entonces es muy importante que ustedes hagan o sigan
no una receta, sino la lógica de la metodología de la investigación, porque en la metodología de investigación yo no comparto el dicho de que sea una receta propiamente dicha, sino que más bien es un proceso lógico, es un proceso coherente, es un proceso que nos permite verificar el conocimiento científico que estamos generando. Y quiero acotar que desde la escuela, o sea, no queremos graduar investigadores, queremos graduar gente con competencia para resolver problemas. ¿Cuáles son los problemas que a ustedes les atañen? El mundo jurídico, lo que ustedes encuentren cuando vayan a un tribunal, cuando ustedes se vayan a hacer una litigación, supongo que se dice así, a un litigio, un litigio, que ustedes se preparen. Por eso es muy importante que cuando hacemos la primera fase del proceso de investigación, que es el tesis 1, cuando le hablo de descripción del problema, es que ustedes se adueñen de ese fenómeno, se adueñen de ese objeto, transmitan en esa descripción realmente cómo están ustedes percibiendo. De esa manera se construye todo lo demás. Si ustedes no perciben, no se adueñan de ese objeto de estudio, por tanto no van a tener resultados verificables, porque una condición es que ustedes hagan una internalización del conocimiento que están generando. Entonces, de verdad, desde la revista estamos muy contentos de abrirles las puertas a ustedes, desde la escuela muy contentos y muy contentos también de trabajar para que ustedes salgan con esta competencia y que realmente la lleguen a aprovechar en el ámbito laboral. ¿Ustedes no han leído el decálogo del abogado? ¿Cómo termina? Bueno, aparte de que si mi hijo me pregunta qué quiero ser. ¿Cómo es, Carla? ¿Cómo, Carla? Que si un hijo te pregunta qué quieres ser, que para ti sea un honor decirle que sea abogado. Así termina, pero hay antes una frase que también me quiero referir a ella, que dice: el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Pero vamos a modificarlo. Vamos a decir: el derecho se aprende estudiando y se ejerce investigando. Y se ejerce investigando. Ese es el secreto. Ese es el día a día. Ese es el día a día, permanentemente. Yo quiero sí hacer una aclaratoria que es más terminológica y que tiene que ver con lo que significan a veces las palabras. Las palabras son terribles. Alguna muchacha aquí se llama Esperanza. Tú te llamas Esperanza. Tengo mi segundo nombre, Esperanza. ¿Perdón? Jenny Esperanza. Tú eres Jenny Esperanza. Juliana Esperanza. O Juliana Esperanza. Cuando te llamamos Esperanza o Juliana Esperanza, nosotros te llamamos Esperanza porque es tu nombre, ¿verdad? Nosotros no estamos pensando en el concepto de esperanza. Es decir, lo que espero, en la valoración que hay. Sencillamente tu nombre es tu nombre. Ya adquirió nombre. Y así pasa con la tesis. Cuando hablábamos de las tesis, con los famosos volúmenes, la palabra tesis se constituyó en un nombre propio, prácticamente. Y se identifica como un objeto. Nosotros todavía nos queda aquí el vicio nominalista de un nomen, un nominatum, de que a cada cosa que se nombra corresponde una cosa que se nomina, así como si se significara algo. No. Entonces, realmente, independientemente de cómo se llame el libraco, o el volumen, o cómo se llamaba, independientemente de eso, o de que sea un artículo, bueno, en cierta forma, independientemente del nombre dado, estás desarrollando una tesis. ¿Ustedes se acuerdan de Nash, de John Nash? Él no se graduó aquí. Se graduó en Princeton University. John Nash hizo su PhD, su doctorado, sin presentar eso que llamamos tesis nominalmente, simplemente con sus artículos científicos. ¿Ustedes han oído hablar de la Universidad de Lisboa? Sí, se llama así, de Lisboa. Allá las tesis dejaron de ser tesis en el sentido usual, son artículos. Y así muchas otras universidades. El proyecto que trabajamos. Ese es el proyecto que tenemos para el doctorado. Exacto.
que lo trabajamos desde el decanato de posgrado, la profe Inés y yo. Normalmente 3 artículos científicos que han pasado por el crisol Así es, del arbitraje, del arbitraje. de un buen arbitraje. Porque ahí hay muchos trucos, yo se los voy a enseñar yo ahorita. Yo nunca los he practicado, por eso no me lo sé muy bien. Hay muchos trucos con las tesis. Es decir, ustedes tienen, cuando la profesora Inés les dijo que en un artículo de 10 páginas podía estar maravilloso, yo vi que algunos se sonrieron, debe estar la mía. Me salvé de tener que escribir tanto, que me ayudara en eso, ¿no? No, olvídense. La tesis del PhD, también en la Universidad de Princeton, a mi juicio, el matemático más avanzado del siglo pasado, creo que acaba de morir, Saul Kripke, el creador de las modalidades de los futuros contingentes, muy aplicable para el tema del derecho, para los que quieren hacer una investigación teórica muy profunda. Fue de una hoja, es decir, una página y media. En esa página y media, Saul Kripke presentó en una de las mejores universidades del mundo, donde es profesor o fue profesor Albert Einstein, presentó su aporte, presentó su teorema sobre los futuros contingentes en la lógica modal, en página y media. No se atreven ustedes a hacerlo en página y media, a menos que sean unas cosas parecidas, ¿no? El estímulo es lo siguiente: ustedes son en este momento un periodo de prueba muy bien calificada. Es una idea bastante avanzada el sustituir la tesis, nominada como los volúmenes, sustituirla por el artículo científico. Hacer un artículo científico es muy complicado. Evaluar un artículo científico es muy complicado. Yo recuerdo un arbitraje que nos hizo un profesor que a mi juicio es el mejor, o fue el mejor profesor de la Facultad de Derecho, de la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia. Y él rechazó el artículo que arbitraba porque no tenía el estudio del arte, el análisis de los antecedentes de la investigación que se realizaba. Dice, ay, este profesor es bien bueno, chévere, pero un artículo no tiene por qué contener el estado del arte. Es decir, el estado del arte, que es lo que se ha hecho en la materia anteriormente. Bueno, yo realmente me siento muy feliz de que aquí estén estudiantes y profesores juntos en esta tarea. Paula, que no tiene la fortuna de ser abogada, pero tiene la mejor fortuna de ser investigadora y bibliotecóloga, ha hecho una investigación exhaustiva en nuestra universidad sobre las tesis, sobre cuándo se forjan las tesis, sobre cuándo se falsifican las tesis, sobre cuándo hay plagio en las tesis. Pues eso es facilito de averiguar. Ya ahorita con los archivos digitales podemos saberlo en breves segundos dónde están los plagios, y lo descubrimos además, ¿no? Y también un problema serio para el jurado. ¿Cuántas personas se van a graduar de ustedes este semestre, entre este y el siguiente? Todos, ¿no? ¿Seguro? Ok. 200, 100, lo que sea. No es fácil en nuestro medio académico y profesional tener jurados que puedan concentrarse a fondo en esta tarea. No es fácil, es muy difícil. Entonces, la tarea está de parte de ustedes, con las asesorías debidas, con las metodologías adecuadas, generar un producto que tenga todas esas características de que le habló la profesora Inés. Un producto. Hoy se han hablado muchísimas cosas, muchísimas más de lo que ustedes necesitarían teóricamente para hacer el artículo científico, pero que son necesarias como soporte, como base de saber en dónde están, en qué mar están nadando o navegando. Buena parte de las tesis en el amplio sentido, en el alto sentido, que se realizan, son tesis que no siguen ninguna metodología del deber hacer o de la hermenéutica, sino que son tesis descriptivas. Como por ejemplo, si se dilatan las constituciones de las compañías anónimas en el registro mercantil,
un análisis descriptivo, ¿no? Miren, en el año tal se inscribieron 200 y en el año, en el 2015, en el 2016 se inscribieron 100. En consecuencia, son lentas. No sé. Tiene que ser, el análisis descriptivo tiene que ser completo. Porque, bueno, en el año 2010 hubo buenas empresas, porque había una situación económica peor, etc. El análisis descriptivo no es simple. Algunos politólogos o estudiantes o aspirantes a la licenciatura en politología, bueno, a ser politólogos, prefieren utilizando métodos descriptivos sino cualitativos, sin darse cuenta que están peor. Ahí sí se están metiendo en las arenas movedizas. Porque no es lo que yo opino, no es doxa, no es opinática. Es calificar el hecho descrito, y tienes que describirlo antes, en función de algunos valores y eventualmente de algunas predicciones. Yo tengo algunos años de graduado de abogado y les voy a decir que hasta la fecha, si a mí me preguntan cuál es el método del derecho, les digo, ve a ver. Es complejo el tema, es muy complejo. Lo único que sí pediría es objetividad, profundidad, certeza, y en algo sí que no voy a ceder es que se trata de una disciplina del hacer humano, en consecuencia ética, del hacer humano. Y siempre he pensado en función del hacer humano. ¿Y para qué sirve el hacer humano? Para subyugar, para oprimir. El hacer humano es el modo como se construyen las relaciones humanas interpersonales en la sociedad. Y para eso están las categorías políticas, y ahí está el enlace. Eso es lo que quería decir.